Hola a todos, mi nombre es Rafael Núñez y quiero grabar este vídeo para poder compartir con todos vosotros algo que muchas veces sentimos y oímos distorsionado, que es el tema de quién es Jesús. Se ha escrito mucho, como todo el mundo sabéis, se ha hablado mucho, se ha además pues llevado a la cultura, al cine, a las artes, a la filosofía. ¿Quién es Jesús? Ahora, fijaros, yo lo quiero plasmar desde el punto de vista que él mismo nos enseñó. Y Jesús nos dijo, cuando él estuvo aquí hace unos 2000 años, a sus contemporáneos, naturalmente, les dijo, mirad, vosotros, que eran religiosos, eran personas judías, que tenían la palabra de Dios, la Torá, ¿verdad? Y que ellos pues entendían que tenían la revelación de Dios para encontrar la vida eterna. Y les dijo, escudriñad las escrituras, buscad, indagad, investigad en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella, la palabra de Dios, es la que da testimonio de mí. Así que lo primero que yo quiero compartir con vosotros es quién es Jesús desde las escrituras, desde la Biblia, la palabra de Dios. Vemos que hay 4 libros que se llaman los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que describen y lo que hacen es como una biografía, un relato de los hechos de lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y nos dan un perfil entre los 4 muy ajustado a lo que es él, sus características y también lo que hizo y lo que enseñó. Así que vemos que indagar en la palabra de Dios es lo básico, es, diríamos, lo razonable. Es lo que deberíamos de hacer. No hay nada que podamos nosotros añadir sino la misma fuente de revelación que nos fue dada. Por lo tanto, deberíamos ir a las Escrituras. De hecho, aún el evangelista San Juan, que apóstol también, pues escribió y dijo que todas estas cosas se habían escrito para que nosotros conociésemos qué es lo que el Hijo de Dios había hecho y para que creyendo en Él pudiésemos tener vida eterna. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 31. Por lo tanto, vemos que Jesucristo solamente se puede conocer si vamos a las Escrituras, si indagamos, si investigamos, si pedimos a Dios que nos revele con luz, digamos, luz divina, nuestro entendimiento, nuestro sentir, y entonces comprenderemos y entenderemos lo que hizo, lo que Él nos ha mostrado, principalmente con ese propósito que dijo el evangelista Juan, para que encontrásemos a Jesús y la verdad nos hiciese libres, nos diese la vida eterna. Ahora, fijaros, el Evangelio de Juan también, en el capítulo 1 y verso 1, lo describe como el verbo humanado, el verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros. Pero dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, en la misma esencia de la deidad, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, ya nos da una descripción muy clara de quién es Jesús. Jesús nos dice que es Dios, en su esencia. Ahora, el problema que tenemos nosotros es cuando vamos digamos, a los conceptos de la persona de la persona divina y no sabemos ajustarlos y tenemos que atraerlos y empequeñecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo ajustamos la deidad a espacio-tiempo, que es nuestro espacio, nuestro tiempo, el de los seres humanos. Sin embargo, Dios se revela como el autor del todo. Todo tiene que ver con Él porque Él es el todo. ¿Qué quiere decir? La deidad es todo. La deidad está compuesta por distintos atributos, glorias, potencias, majestades que nosotros no podemos ni imaginarnos. Nuestra capacidad limitada como criaturas, como seres creados, no nos dan esa condición y esa posibilidad de acceder a toda esa gloria y perfecciones y, digamos, tanta magnificencia de todo lo que es Dios. Sin embargo, Jesús, que es Dios, se nos revela cercano y nos hace entender
qué es la deidad a través de su persona. Eso es lo que ha hecho Jesús. Pero eso lo ha hecho desde siempre. Si hemos visto que Dios desde el principio utiliza la segunda persona de la deidad, a Jesucristo, como el verbo, como aquel que nos da a conocer, como el que nos revela todas las cosas que Dios quiere que sepamos, entonces entendemos que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis quien se revela, quien nos da a entender todas las cosas, es Jesús. Se revela Jesús en el Génesis creando al hombre y a la mujer y conversando con él y diciéndole aquello que Dios quiere que hagan con respecto a sí mismo, ¿no? Vemos a Jesús también, pues cómo es el que después de la caída, después de la desobediencia, tiene que maldecir no solamente la vida del hombre y la mujer por culpa del pecado, sino además toda la creación que él ha hecho para esa vida. Así que él se muestra claramente como el que da a conocer, el que revela lo que es la deidad. Por lo tanto, no tenemos otro conocimiento de la deidad que no sea dado a través del Hijo de Jesucristo. Por lo tanto, ya conocemos mucho, según nos dice la palabra de Dios. Es el Hijo el que nos da a conocer todo lo que es la deidad, lo que la deidad quiere compartir con nosotros. Nos dice que Él ha hecho todas las cosas, visibles e invisibles para nosotros. Y es el que comunica todo. Bien, de tal manera que hace 2000 años, cuando Él vino aquí a la tierra, pues hizo entender a sus contemporáneos que Él era el Mesías, aquel que estaba prometido, Jesucristo. Y no solamente lo hizo a través de palabras, que dio mucha información, y además desveló secretos que para los hombres pues no entendían en cuanto a lo revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los judíos consideraban que el hecho de ser descendientes de Abraham ya les hacía aptos para estar en la presencia de Dios. Y les dijo que no, que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque la ley, todo lo que fue dado, tenía un solo propósito. ¿Cuál era? El hacernos dar cuenta de que por nuestros esfuerzos, por nuestra religiosidad, por todo aquello que pudiésemos hacer o querer hacer delante de Dios, estábamos totalmente apartados de la gracia de Dios. No podíamos salvarnos de ninguna manera. Y les demostró que Abraham fue llevado a la salvación mediante la fe. Y que todos aquellos que son de la fe de Abraham son los verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, enseñó grandes cosas, pero además las mostró con potencia, con poder, haciendo milagros extraordinarios que ellos mismos sabían que nada más Dios los podía hacer. Así que vemos que Jesús se revela como quien es. Es la segunda persona de la deidad y es el que da a conocer todo aquello que la deidad quiere que conozcamos. Y a la vez, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo se presenta además como el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando lo vio acercarse a él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento nos habla cómo Jesucristo era aquel que había sido preparado antes de la fundación del mundo. Él se había dado a sí mismo, queriendo ofrecerse por el pecado que sabía que la humanidad cometería, que desobedecería y por lo tanto se apartaría de Dios y entraría en el concepto de la muerte, que es separación de Dios. Bien, Jesucristo ya Él se había ofrecido desde toda la eternidad para ser el sacrificio que los hombres necesitarían para volverse a poder acercar a Dios. Esto es el ministerio que hizo el Señor Jesucristo durante unos 33 años aproximadamente, hace 2000. Durante su vida de esos 33 años, Él les dijo que era necesario, y había sido así anunciado por los profetas, de que Él tendría que venir a esta tierra, que nacer de una virgen, que crecer y a la vez que vivir en medio de sus contemporáneos, mostrándoles el acercamiento del reino de los cielos. Así lo anunció Juan también el Bautista, diciendo que el reino de los cielos se había acercado y que se arrepintiesen. Y Jesucristo mostró ese reino. Como hemos dicho, Él es el que da a conocer todo aquello que la deidad quiere que conozcamos. Ahora, como he dicho, Él vino
precisamente para cumplir lo que Él ya había establecido desde la eternidad, que Él daría su vida para el rescate de todos aquellos que mediante la fe y el arrepentimiento se acercasen a Él. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo humildemente. Él vino para pagar ese precio que Él no debía, pero que la santidad y la justicia divina demandaban al hombre, y el hombre estaba incapacitado, no podía pagarlo de ninguna manera ese precio. Todos los hombres se descarriaron, todos, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor, la deidad, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, nos dirá en Isaías. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no podíamos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos venimos de ese pecado original de nuestros primeros padres, y por lo tanto todo lo que hacemos está corrompido por ese pecado. Pero Jesucristo vino no de la voluntad de los hombres, sino vino de la voluntad de Dios. Él fue engendrado en María por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es Dios quien lo engendra, por lo tanto, no tiene ningún pecado. En esa condición de Dios, hombre perfecto, se ofrece al Padre, se ofrece a la santidad y a la justicia. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la justicia y la santidad quedan satisfechas al morir el Señor Jesucristo en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Eso se llama Evangelio, la mejor noticia que tiene la humanidad. Sin esa noticia no habría posibilidades de salvación para la humanidad. Dios establece para los hombres que se arrepientan y que confíen en la gracia soberana de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo marcha, cuando Él está después de la resurrección 40 días, 40 noches, aún en la tierra, y les da testimonio de que ha resucitado, de que ha confirmado ya la obra que vino a hacer, y marcha al cielo, entonces viene la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, a la tierra, y lo que hace es que confirma en aquellos que han reconocido, que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, que han dejado que Dios cambie sus vidas y les haga una nueva criatura a través del arrepentimiento y de la fe en la obra de Jesucristo. El Señor Jesucristo está intercediendo por su Iglesia. La Iglesia de Dios no son esos conceptos religiosos que nosotros pensamos. La Iglesia de Dios son todos aquellos que han sido regenerados, hechos nuevas criaturas a través de la fe, de la confianza en Dios y en su obra, y han sido posicionados en un estado apartados para Dios. Esa es la Iglesia. A partir de ahí, Dios está intercediendo delante de la majestad por su Iglesia, como hombre perfecto y como Dios único que lo es. Así que el Espíritu Santo está confirmando esa obra que Jesucristo hizo en la cruz a todos aquellos que mediante la fe vienen al Hijo, miran la cruz, se arrepienten de sus pecados y dejan que esa obra entre en sus corazones y les ratifique la salvación que Él ganó una vez y para siempre por nosotros. Tan sencillo como esto es lo que la humanidad desprecia en general. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Hemos estado intentando reflejarlo conforme lo indica la palabra de Dios, pero la pregunta verdadera sería, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Que el Señor te bendiga.